Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés teniendo un excelente día. Antes que otra cosa, antes de comenzar con este webinario, permíteme por favor presentarme. Yo soy Francisco Cabrera, director general de Estrategias de Aprendizaje, y quiero agradecerte enormemente por tu tiempo y disposición para atender a este webinario gratuito de entrenamiento sobre la programación neurolingüística. Te puedo asegurar que va a valer la pena toda la información que vas a poder conocer en la sesión del día de hoy. Antes que otra cosa, quisiera presentarte a Ileana Acevedo, que va a estar conmigo durante este evento el día de hoy. Y la razón por la que le pedí a Ileana que nos acompañara este día es muy simple. Ileana, además de ser una de las 2 instructoras que impartirán nuestro próximo diplomado de programación neurolingüística que tendremos aquí en Estrategias de Aprendizaje, cuenta con un historial impresionante en el área del desarrollo humano y ha sido practicante de diversas formas y maneras en el desarrollo humano y el desarrollo personal durante más de 13 años. Permíteme mostrarte algunas de las áreas en las que Ileana ha incursionado como parte de su inquietud personal y su preparación profesional. Como podrás ver, Ileana Acevedo tiene un largo historial en áreas de desarrollo humano y personal y ha sido practicante e instructora de la programación neurolingüística durante ya más de 13 años. Así que, sin más preámbulos, quisiera dar la bienvenida a Ileana Acevedo. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues me siento muy bien, Ileana, de que estemos realizando este entrenamiento virtual. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro que sí. Ileana, durante los últimos años se ha mencionado mucho y hablado todavía más sobre la programación neurolingüística. Yo quisiera que comenzáramos este webinario definiendo primero qué es la programación neurolingüística, porque creo que estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas más difíciles de entender sobre la programación neurolingüística es precisamente definir qué es la programación neurolingüística. Sí, Paco, claro que sí. La programación neurolingüística es un sistema que se basa en el entendimiento de las estructuras profundas de la mente para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Y así con esto provoca cambios de larga duración en nuestra manera de pensar, sentir y actuar cuando lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo no nos trae buenos resultados ni nos proporciona bienestar. La PNL además abarca técnicas y procesos que tienen mucha fuerza cuando se aplican para lograr cambios importantes en las conductas, actitudes y creencias nuestras y de otras personas que pidan nuestra ayuda para lograr estados de felicidad y libertad. Es decir, con esto podemos inclusive ayudar a las otras personas. A ver, esto que me estás diciendo significa que la programación neurolingüística nos puede ayudar a cambiar una estructura mental. Sí, así es, y además en muy poco tiempo. Pero a ver, exactamente cuando hablamos de estructura mental, ¿a qué te refieres? ¿Cómo podemos definir, o cómo me defines? A ver, defíneme lo que es una estructura mental. Pues una estructura mental es toda aquella forma de pensamiento que tenemos sobre un tema. Es nuestra opinión, por así decirlo, sobre un tema, sobre una situación o una forma de hacer las cosas. ¿Podríamos definir entonces que una estructura mental es una creencia? Sí, por supuesto. Una creencia es una opinión que tenemos sobre algo. Y esta opinión podría no ser verdad, pero sí es mi verdad. Para mí es mi verdad. No importa lo que otras personas piensan sobre un determinado tema. Si mi opinión sobre ese tema es distinta a la del resto de las personas, esa será de todas maneras mi verdad. Lo que de hecho es una creencia. A ver, creo que si me lo puedes explicar mejor con un ejemplo, dame un ejemplo sobre lo que es una creencia. Claro, a ver, te voy a dar un ejemplo muy fácil de ubicar. Si hablamos de fútbol y yo pregunto,
¿cuál es el mejor equipo de fútbol de México? ¿Qué tipo de respuestas crees que obtendría? Bueno, el fútbol es un elemento de mucha pasión aquí en México. Seguramente tendrías pues diversas opiniones sobre lo que es el fútbol y por supuesto de qué equipo de fútbol es el mejor. Cada quien te va a opinar diferente. Sí, pero hay equipos que han ganado más torneos que otros, ¿no? Claro, hay equipos que por tradición han ganado más torneos, tienen más prestigio, por así decirlo, también tienen más tradición que otros, claro. ¿Y estos equipos que han ganado varios torneos son buenos en la actualidad? Pues mira, lo cierto es que hay equipos que el día de hoy son muy inconsistentes o incluso hay otros que se han vuelto muy malos para jugar o que por lo menos se han convertido en equipos mediocres cuando juegan al fútbol. Pues entonces, si hay equipos que ya no son tan buenos como antes o que han perdido mucho de su tradición o que se han vuelto mediocres como tú dices, ¿cómo es que la gente tiene tanta necesidad de seguirlos? Porque realmente los siguen, tú sabes que ven sus partidos, leen sobre ellos, escuchan sobre ellos, incluso, y a mí esto me intriga, ¿cómo es posible que haya personas que llegan a los golpes, a los insultos con tal de defender a su equipo, si el equipo ya no es tan bueno como era antes? Ok, bueno, sí, veo tu punto, tienes razón, pero entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una creencia que se implantó en la mente de una persona y esta creencia ha madurado, ha crecido con el paso del tiempo hasta convertirse pues en algo sólido, en una estructura sólida y funcional hasta el día de hoy. Y además es una creencia que la persona va a defender con toda su energía mental y física ante el ataque de otras personas. Por ejemplo, ¿has tratado alguna vez de quitarle la droga a un drogadicto? Bueno, no, nunca lo he intentado, la verdad es que ni siquiera se me ha ocurrido, pero ahorita que lo preguntas, pues la verdad es que me daría mucho miedo quitarle a una persona que se está drogando, quitarle su droga para que deje de hacerlo. Exactamente eso es lo que pasa con una persona cuando atacas una creencia, te va a atacar, va a tratar de que esa creencia siga dentro de él sin que tenga ningún cambio. Las creencias las defendemos como si fuera una droga. Como si fuera una droga. A ver, necesito que expliques más. ¿Por qué es eso? ¿Por qué defendemos las creencias como si fueran una droga? Porque si me doy cuenta que una creencia me limita, el tratar de cambiarla pues va a implicar que me he equivocado en pensar de esta forma y no voy a querer cambiarlo. Entonces, si tenemos una creencia que nos limita, ¿en qué momento adquirimos esa creencia? Básicamente hay dos maneras de aprender una creencia. Una es por imposición y la otra es por acuerdo. A ver, despacio. Esto se oye muy interesante. Explícame, por favor, cuál es cada una de esos dos tipos de creencias. Ok. A ver, las creencias aprendidas por imposición son aquellas que se nos dan y no las cuestionamos para poder aprenderlas. Por ejemplo, cuando somos niños, nuestros papás nos dan ideas de cómo es la vida, la sociedad, la religión, el dinero y nosotros pues las aceptamos tal cual. Y eso no significa que lo que ellos me dicen sea verdad, pero sí se trata de una verdad para ellos, para los papás, para los maestros. Es obvio que me van a enseñar aquellas cosas que para ellos sea verdad. O sea que, por ejemplo, si mis papás practican cierta religión, ¿me van a forzar a mí a que yo practique esa misma religión en la que ellos creen? Claro. No te van a preguntar si quieres hacerlo y por qué lo harían. Si para ellos esa religión es cierta, ellos nada más te empiezan a educar de esa manera y lo hacen con su mejor intención. Pero entonces a ellos, por ejemplo a mis papás, ¿también se les enseñó o se les implantó una idea sobre qué religión tenían que seguir, igual que a mí? Posiblemente. El hecho es que muchas veces somos el resultado de creencias que hemos heredado de generación en generación. Y el problema es que la mayoría de las veces nunca nos cuestionamos esas creencias. Técnicamente el día de hoy bien podríamos estar repitiendo pensamientos y creencias de inclusive nuestros tatarabuelos. Wow. O sea
que estamos llenos de creencias y de pensamientos que nos fueron impuestos, nos fueron dados y los absorbimos completamente desde que éramos pequeños. Sí, así es. ¿Y qué me dices? A ver, ¿qué me dices sobre mis creencias, sobre el dinero, sobre el matrimonio, sobre cómo cuidar a los animales, sobre personas de otras razas, sobre personas con preferencias sexuales distintas a las mías, etcétera? ¿Quieres decirme que lo que yo pienso de todas las cosas de mi vida son creencias que me fueron implantadas cuando era niño? Bueno, no necesariamente. Recuerda que también tenemos otro tipo de creencias, que son las creencias que aprendemos por acuerdo. O también, como muchos lo conocen, también las creencias autoaprendidas. ¿Qué son esas? ¿Qué son las creencias que aprendemos por acuerdo? A ver, este tipo de creencias son creencias que aprendemos en base a nuestras propias experiencias. Te voy a dar unos ejemplos, si estás de acuerdo. Sí, por favor, a ver, dime. Imagínate, si resulta que un perro me ataca y me muerde, puedo llegar a desarrollar un miedo a los perros. Aunque no todos los perros sean violentos, yo voy a aprender que todos lo son. Pues es como desarrollar un miedo a algo, ¿no? Sí, exactamente. Y hay otros ejemplos, se me hace muy interesante. Imagínate que en mi vida he estado con hombres que me han sido infieles. Todos han sido infieles. Entonces yo voy a desarrollar la creencia de que todos los hombres son de esa manera. Y pues no todos son así, ¿verdad? Y otro ejemplo podría ser que si he tenido problemas económicos durante un periodo bastante largo, voy a desarrollar la creencia de que tener mucho dinero es realmente imposible. Como ves, pues las creencias pueden a su vez desarrollar otras creencias, ese es el problema. Por ejemplo, si creo que ganar dinero es algo muy difícil y que aspirar a un mejor futuro económico es casi imposible, bien podría desarrollar una creencia de que las personas ricas son malas, ladronas y que no tienen escrúpulos, cuando bien sabemos que personas con esa característica no tienen necesariamente que ser ricos, sino que las encontramos en todas partes. Claro, personas malas hay que tienen o no tienen dinero, ¿no? Así es. O sea que podríamos decir entonces que las creencias son algo malo, ¿no? No, claro que no. Las creencias las tenemos para que nos protejamos del mundo. Las creencias son lo que nos permite ver el mundo de distintas formas. Pero es importante que no dejemos que las creencias nos dominen al grado de que no podamos crecer. Todas las personas tenemos creencias limitantes que pueden ser de tipo religioso, político, social, personal, etc. Si pudiéramos encontrar una forma de poder erradicar una creencia que sabemos que nos está limitando, que nos está perjudicando, seguramente podríamos alcanzar metas más altas a las que creemos que podemos lograr actualmente. ¿Podrías darme un ejemplo de alguna creencia limitante que quisiéramos cambiar en nosotros mismos? Sé que tenemos varias, pero dame un ejemplo concreto. Ok, Paco, por ejemplo, hablemos de la autoconfianza. El tener poca autoconfianza es un enorme motivo para saberte no merecedor de muchas cosas. Claro. Entonces, una persona con una baja autoconfianza puede pensar que no merece tener un cierto tipo de trabajo, un cierto tipo de pareja, un cierto tipo de ingreso económico, etcétera. Piensa que no se lo merece. ¿Puedes imaginarte cómo cambiaría la vida de esta persona si pudiera elevar su confianza personal en sí mismo? Por supuesto, sería seguramente un cambio radical en su vida. De repente comenzar a saber que merece todo aquello que inicialmente considera o cree que no merece. Oye, Ileana, todo esto que me comentas se escucha sensacional, pero yo sé que una creencia podría haberse tardado mucho tiempo, posiblemente años, en crecer en una persona. O sea, no necesariamente una creencia inicia rápidamente, puede tener mucho tiempo cultivándose dentro de una persona. ¿Es esto cierto o no? Sí, así es. Puede ser una creencia que se implanta súbitamente, rápidamente, o una que tarda años en concretarse. Entonces, pues prácticamente por mera definición es que si una creencia tarda mucho en crearse adentro de una persona, pues seguramente puede tomar también mucho tiempo en ser revertida o destruida. ¿Es correcto?
No, no necesariamente. Y ahí es donde entra la programación neurolingüística. Porque con la programación neurolingüística es posible que cambiemos o eliminemos, imagínate, una creencia en muy poco tiempo, desde algunos meses, días o a veces en solo unos minutos. ¿Cambiar una creencia en minutos nada más? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que la PNL tiene muchos usos, como por ejemplo en la educación, en los negocios, en la salud. Sí, pero a ver, dame un ejemplo de una eliminación de creencia que solamente pueda tomarte unos minutos hacer. Pues por ejemplo con las terapias breves de la PNL podemos quitar una alergia, erradicar una alergia en una persona en menos de 30 minutos. Es impresionante. O sea que quieres decir que puedes hacer, por ejemplo, tú como terapeuta neurolingüística, ¿puedes hacer que una persona deje de tener una alergia en menos de 30 minutos? Porque si es cierto, pues Ileana, esto suena bastante difícil de creer. Ves luego a médicos que se pueden tardar en tratamientos meses o años, y tú me dices que puedes quitar una alergia en solo 30 minutos. Pues realmente sí se puede, es impresionante, pero sí se puede. Esa es la magia de la PNL. Puedes cambiar la creencia de una persona y también puedes cambiar la forma en que una persona percibe y codifica mentalmente una alergia. Si puedes hacer esto, entonces puedes hacer que esa persona pierda la respuesta normal que tiene ante una alergia. Lo interesante de todo esto es que la programación neurolingüística no trabaja con la historia de la persona, ni con su historial clínico, ni con sus creencias presentes. Entonces, ¿con qué trabaja? Pues una alergia no es más que una opinión que tenemos sobre algo. Por ejemplo, la alergia a los gatos, a los mariscos, a las nueces, etc. El cerebro tuvo que haber aprendido a tener alergia a algo. Entonces puede también aprender a no tener alergia. El cerebro aprende todo. Y con la programación neurolingüística es muy sencillo cambiar una estructura mental y convertirla en algo mucho más benéfico y provechoso para la persona. Pero a ver, entonces, si es posible erradicar una alergia en menos de 30 minutos, pues técnicamente la PNL nos puede ayudar a realizar cambios pues con mucha profundidad en nosotros mismos, ¿o no? En nosotros mismos y en otros, eso es lo maravilloso. Las herramientas de la PNL son muy prácticas, son de aplicación inmediata y además increíblemente sencillas de aprender y de utilizar. O sea, realmente vas a poder ayudar a los demás y a ti mismo. Ileana, aquí en Estrategias de Aprendizaje vamos a abrir próximamente el diplomado en Programación Neurolingüística y se va a tratar de un evento que tiene la capacidad de sumergir al participante en las estructuras más profundas de la PNL y le va a poder dar la capacidad de conocer a fondo estas poderosas herramientas. ¿Me podrías ayudar, por favor, a explicar en qué consta este diplomado? Sí, por supuesto. ¿Con qué te gustaría que empezáramos? ¿Qué te parece si comenzamos describiendo los objetivos del diplomado? Sí, claro. Los objetivos que vamos a alcanzar en este próximo diplomado de programación neurolingüística son: 1. Usar las herramientas, las prácticas y las dinámicas que ofrece la PNL para mejorar las habilidades de comunicación, tanto para comunicarse de manera más precisa como para influir sobre otros. ¿Qué significa eso que me dijiste? Que vas a aprender a mejorar dramáticamente la calidad de la forma en que te comunicas con otros, inclusive a un nivel tan puro que estarás en posibilidades de desarrollar el lenguaje de la sugestión para poder influir en otros, y eso es algo realmente impresionante. Es útil sobre todo en áreas de negocios y en situaciones donde tienes que trabajar con grupos de personas y necesitas ejercer la influencia. Se oye muy bien. ¿Qué más tenemos para el diplomado? Otro objetivo es el de poder aprender a modificar hábitos y conductas indeseables. ¿Puedo cambiar un hábito? ¿De verdad se puede hacer? Claro, y recuerda que todos los pensamientos, hábitos de conducta y creencias son estructuras mentales y como tal son modificables a través de la programación neurolingüística. Vamos a explicar a detalle cómo se hace esto. Está muy bien eso. ¿Qué más tenemos para el diplomado? Otro objetivo importante es el de aprender a desarrollar habilidades y estados de excelencia. Eso es algo que oigo mucho, fíjate, estados de excelencia. ¿Qué es eso? Es un estado
estado en el cual se logran metas. Las personas que consiguen este estado consiguen lo que quieren en la vida y normalmente son vistos como líderes. Han aprendido a desarrollar habilidades que los llevan a tener estados mentales adecuados para conseguir todo lo que se les ocurra alcanzar. Esos son los estados de excelencia. Tenemos algo más, ¿verdad?, para el diplomado. Sí, el último objetivo de este diplomado es el aprender a lograr metas a corto y mediano y largo plazo. Esto es fundamental. Una meta, dices, ¿es como un propósito? ¿Es como si se tratara de, no sé, un propósito de año nuevo? Bueno, es mucho más que esto. Una meta es un objetivo que deseamos alcanzar. Y los objetivos usualmente se confunden con un lugar al que queremos llegar cuando realmente se trata de un estado que sigue un proceso. Y lo que pasa es que el problema con las metas es que no sabemos cómo va a ser el proceso, por lo que le cuesta mucho trabajo a la mayoría de la gente engancharse en un proceso porque no saben cómo será ese proceso y no pueden visualizarse alcanzando la meta. Entonces, para cuando nos fijamos una meta, comenzamos con muy poco potencial para alcanzarla. Muy poco potencial y ganas. Fíjate que esto me recuerda a las famosas metas u objetivos de principio de año. La típica, ¿no? Perder peso, o ir al gimnasio, o estudiar inglés, o aprender computación, ¿no? Cosas como esa. Sí, exactamente. Son metas fijadas más por la ilusión mental del fin de la meta que por una forma correcta y profunda de establecer la meta. Por ello es vital aprender a fijar metas para saber cómo alcanzarlas. A ver, Elena, tengo varias preguntas. La primera que se me ocurre ahorita que acabas de decir esto. ¿Dónde yo puedo aplicar estos conocimientos? ¿Qué áreas de mi vida puede una persona emplear lo que va a aprender en este diplomado? Sí, Paco, pues la PNL busca desarrollar la excelencia en diferentes campos. Por ejemplo, el primero es en el desarrollo personal, en la salud, con la familia, en el área de educación es fascinante, en empresas, en organizaciones, en ventas es una maravilla, en el área deportiva y en general en cualquier área de la vida en que se requiera tener éxito. ¿Qué tan práctico es lo que se va a aprender en este diplomado? Es 100% práctico y esa es una de las maravillas de la PNL, porque todo lo que aprendemos es aplicable de forma inmediata. La única forma en que lo que aprendemos no se puede aplicar es si no lo deseamos aplicar. Claro, pues sí. Para que esto no funcione, solo hay que no aplicarlo. La PNL es tan práctica que resulta muy sencillo ponerla a trabajar. Pues me parece muy bien. Pero ¿qué pasa si yo no tengo estudios previos en la programación neurolingüística o si yo no he estudiado psicología o humanidades o si mi experiencia profesional me ha llevado hacia áreas técnicas más que humanas? ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cuál es mi perfil que debo tener para poder tomar ese diplomado? La PNL no exige que tengas estudios previos en nada de lo que mencionaste. Las herramientas que otorga la programación neurolingüística no asumen que debes saber determinados temas para poder entenderlos. O sea, que cualquier persona puede estudiar el diplomado. Sí, así es. No importa si eres estudiante, maestro, profesionista, ama de casa o padre de familia. Basta que tengas un deseo auténtico de aprender herramientas poderosas y profundas de transformación personal. Pues todo esto se oye muy bien. ¿Nos puedes decir en qué consiste el diplomado? Sí, el diplomado consiste de 10 módulos dentro de los cuales se explican y desarrollan los siguientes temas por medio de prácticas vivenciales y dinámicas para que el participante los pueda aplicar en sí mismo y en otras personas con excelentes resultados. Los temas que se ven durante el diplomado y algunos de los beneficios obtenidos son los que siguen. ¿Te los platico? Sí, por favor. Bueno, en el primer módulo estudiamos la agudeza sensorial y la forma en que se encuentra estructurada la PNL, así como el alcance y la profundidad de su marco de trabajo. Agudeza sensorial. A ver, ¿qué es eso? ¿Es algo que tiene que ver con los sentidos? Sí, así es. Es la manera en que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Esto implica aprender a escuchar, a observar, a sentir, para advertir lo que está comunicando la persona con la cual estamos hablando. Es muy importante. Por ejemplo, notando los cambios que una persona tiene en su tono de voz, en su respiración, si ha habido una coloración diferente en su rostro al decir algo, su postura, sus gestos.
Esto nos va a ayudar a ser más perceptivos y conocer mejor a la otra persona. Al desarrollar el uso de nuestros sentidos podemos darnos cuenta de la comunicación no verbal de la persona para entender mejor lo que nos está diciendo sin palabras, que es bastante información a la cual conscientemente y en la vida cotidiana no se le presta demasiada atención. ¿Y a mí de qué me sirve saber eso? Pues así podrás ser capaz de entender mejor a una persona y de poder comunicarte mejor. Así puedes darte a entender más fácilmente a otros y de entregar mensajes de forma mucho más convincentes. Pues me gusta mucho eso, se oye muy interesante. ¿Qué tenemos para el siguiente módulo? En el módulo 2 enseñaremos lo que es el rapport y las herramientas de comunicación. Esto quiere decir que es importante estar atento a cómo se comunica la persona verbalmente. Es decir, cómo describe su mundo y sus experiencias al hablar. Esto nos ayuda a entender mejor cómo una persona procesa la información y al sincronizarnos con esa persona creamos un estado de confianza que va a ayudar a que el otro se comunique de manera más abierta y sincera porque va a sentirse escuchado y entendido. Esto se crea usando técnicas de rapport y empatía. O sea que voy a poder sintonizarme o empatizar con otras personas. ¿De qué me sirve poder hacer esto con alguien más? Pues cuando conoces las técnicas de rapport y empatía, puedes más fácilmente influir y persuadir a otras personas, ya que te estarás comunicando en canales iguales, en canales idénticos a los que prefieren percibir la información. Es como hacerlos sentir bien contigo cuando solamente has hablado con ellos durante algunos minutos. Estas técnicas son el principio de la influencia. Cuando son aprendidas, te permitirán comunicarte efectivamente aplicando persuasión e inclusive influencia en tu plática. O sea que voy a poder, a través de lenguaje, influir en otras personas. Así es. Pues muy bien. ¿Qué tenemos para el siguiente módulo? Bueno, en el módulo 3 vamos a hablar de dos áreas muy importantes. Primero, vamos a aprender qué son los anclajes. Y realmente los anclajes son asociaciones de señales con alguna respuesta. Empleamos los anclajes a diario, inconscientemente, por ejemplo, evocando recuerdos al escuchar alguna canción o viendo la fotografía de alguien. Y a veces con solo oler un determinado olor, recordamos una vivencia placentera o desagradable. Entonces, se puede decir que hay anclajes positivos y negativos. O sea que en la vida tenemos cosas que nos pueden recordar algo más y no necesariamente tiene que ser algo placentero, puede también ser algo desagradable de recordar. Sí, claro. Y puedo entonces tener solo anclajes positivos. A mí me gustaría nada más estar anclado a cosas positivas y aprender cómo desechar anclajes que no quiera yo tener en mi vida. Sí, claro, eso es lo ideal. La PNL de hecho nos enseña cómo usarlos conscientemente, que eso es la clave, para que los asociemos a actitudes o pensamientos que nos ayuden o que nos sean más favorables. Por ejemplo, evocando algún momento agradable en nuestra vida cuando nos sintamos desanimados o tristes, y eso nos va a cambiar el estado en que nos encontramos. Podemos también anclar una experiencia muy agradable de nuestras vidas a un momento presente para hacernos cambiar el momento y la forma en que percibimos el momento presente y cambiar nuestra respuesta al mismo a algo mucho más constructivo y benéfico. Existen muchas formas de anclar estados diferentes y por lo tanto muchas formas de cambiar. Esto lo padre es que lo podemos usar en nosotros mismos o para ayudar a hacer cambios a otras personas. Pues todo esto se escucha excelente, pero hace un momento comentabas que había otra parte que también se cubre en este módulo. Sí, claro, la otra parte de este módulo es la especificación de objetivos. Y este es un tema de mucha importancia en nuestras vidas. Es esta de establecer nuestros objetivos para explorar lo que realmente deseamos y conocer la manera en que vamos a lograrlo. Si no sabemos lo que queremos, es difícil tener logros o metas y mucha gente no sabe realmente lo que quiere. Entonces la PNL tiene procesos para explorar lo que realmente queremos, qué nos está deteniendo y cómo superar las limitaciones y obstáculos. Esto nos beneficia porque nos proporciona una actitud de confianza y de éxito. O sea que con esto podemos aprender a encontrar lo que queremos en nuestras vidas y la forma que haya de manera eficaz para alcanzar las metas que nos fijemos. Por supuesto, como te lo dije antes, todo es de aplicación inmediata. Pues eso es lo que nos gusta a mucha gente, la aplicación inmediata.
¿Qué más hay para el diplomado? En el módulo 4 exploraremos igualmente 3 grandes áreas de trabajo. La primera de ellas es el metamodelo, y conocer el metamodelo es otra área importantísima de la PNL, y se refiere básicamente a la manera en cómo usamos el lenguaje para expresarnos, ya que lo hacemos a través de filtros y no damos toda la información que sabemos, lo que resulta en asumir o completar lo no dicho. Y esto, Paco, da lugar a muchos malos entendidos que entorpecen la comunicación. Así que el conocer esto nos va a ayudar a tener una comunicación más precisa, clara y directa, evitando así malos entendidos tanto de nosotros como de las personas con las que intentamos comunicarnos. Bueno, los malentendidos son cosa de todos los días. ¿Me puedes dar un ejemplo de este tipo de malentendido al que te refieres? Sí, por ejemplo, al decir nadie me hace caso, eso es generalizar, pues seguramente hay alguien que sí te hace caso y no es correcta la información, además de que te trae consecuencias negativas como sentirte mal, ya que lo que dices se convierte en una convicción. ¿Se aplica entonces igual a los que dicen todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o siempre que te digo algo te enojas? ¿Es esto así siempre? ¿Son cosas por el estilo? Sí, así es. Todo lo anterior son ejemplos de violaciones al metamodelo, lo que nos acarrea muchos problemas de comunicación con otras personas e incluso con nosotros mismos. Yo diría que es un milagro que nos podamos hasta comunicar. Pues la verdad es que sí. No sé cómo no hay más guerras y problemas de los que ya tenemos. ¿Qué más hay para este diplomado? En este módulo también vamos a conocer las posiciones perceptuales y los reencuadres. Las diferentes posiciones perceptuales o perspectivas que podemos adoptar ante situaciones problemáticas o conflictivas nos van a ayudar a entender mejor lo que está sucediendo para encontrar soluciones y para entender mejor la perspectiva de los demás. A ver, por favor, explícame esto que acabas de decir con un ejemplo para que nos quede claro a todos. Ok, ejemplos de estas posiciones serían las siguientes. Cuando estamos centrados en nosotros mismos es una posición o manera de ver las cosas. Cuando sentimos la preocupación de la otra persona, estamos imaginando la perspectiva que tiene la otra persona acerca de su situación, y cuando podemos observarnos a nosotros mismos y a los otros desde fuera, en nuestra imaginación, pues tomamos otra posición. O sea que con esta herramienta puedo yo aprender a percibir distintos puntos de vista u opiniones de otra persona y no solamente los que tengo yo. Sí, exactamente. ¿Cuántos problemas y guerras podremos impedir si todos utilizáramos esto, verdad? Pues sí, poder ver lo que opina otra persona y entender su punto de vista, aunque yo no esté de acuerdo. Por supuesto, es una gran herramienta. ¿Qué más tenemos para el diplomado? Ok, ya entrados en el módulo 5, vamos a enseñar lo que son las incongruencias, y en PNL es importante reconocer los diferentes tipos de incongruencias que existen en la comunicación, donde se dice algo pero se expresa lo contrario. Si aprendemos a reconocer esto, podemos explorar de manera empática y cuidadosa el conflicto interior y la razón por la que no se logran avances en lo que la persona quiere hacer, y se puede ayudar a quitar estas incongruencias. Un ejemplo de incongruencia en la comunicación sería cuando le pregunto algo a una persona y esa persona me dice que sí, pero yo observo, me doy cuenta que me está mandando señales no verbales de que realmente quiere decir que no, o tal vez me dice que sí porque le da pena decirme que no. Eso es exactamente una incongruencia en la comunicación. Queremos algo y por alguna razón nos forzamos a decir algo distinto. Muy interesante. Sí, así es. Y además otro tema que vamos a cubrir en este módulo es el lenguaje transformacional. Esto se refiere a usar otras palabras, ya sea hablándolas o pensándolas, para darle un sentido diferente a lo que nos decimos constantemente y que nos limita e impide que cambiemos pautas de pensamiento y conductas. Esta herramienta de comunicación va a ayudar a flexibilizarnos para expresarnos de manera diferente, y esto nos va a dar otra perspectiva de las situaciones y una actitud diferente ante la vida y sus problemas. ¿Me das un ejemplo de esto, por favor? Por ejemplo, en lugar de decir no puedo, decir aún no he podido o es imposible, y mejor decir aún no he encontrado la forma de hacerlo. Cuando hablamos de la primera forma nos limitamos, y cuando hablamos de la segunda forma dejamos abiertas las posibilidades porque el significado de lo que decimos es diferente. Es como cuando me quiero comprar algo y no me alcanza el dinero. Sí.
es, por ejemplo, si digo no puedo pagarlo, me ayudará mejor decir no he encontrado una forma de juntar ese dinero. Ajá, así es, eso sería un buen ejemplo. Es impresionante cómo nos puede limitar el lenguaje, ¿no? Sí lo es. ¿Qué más tenemos para el siguiente módulo? Bueno, en el módulo 6 vamos a hablar sobre las submodalidades, y las submodalidades realmente lo que son maneras en que representamos mentalmente lo que percibimos con nuestros sentidos de la vista, oído, tacto, olfato y gusto. Cada manera de representar una experiencia tiene modalidades. Por ejemplo, si el recuerdo lo almacenamos visualmente, sus modalidades pueden ser si se recuerda algún color o no, si tiene brillo o si es oscuro. Si es auditivo, el recuerdo tal vez escuchemos pues algún tono agudo o un volumen fuerte en este recuerdo. En la programación neurolingüística se explora esto a detalle para entender cómo archivamos los recuerdos y hacer los cambios necesarios cuando nos afectan de manera negativa. Esto es muy útil en situaciones traumáticas o de fobias. Esto sería muy interesante, poder cambiar recuerdos sabiendo la forma en cómo los percibimos con los sentidos. ¿Me das un ejemplo de esto? Sí, por ejemplo, cuando una persona desarrolla una fobia, por ejemplo, la manera en que el evento de la fobia se almacenó en su cerebro hace que esa persona se comporte de cierta forma cuando la fobia se presenta, como por ejemplo la fobia a las mariposas. Con la programación neurolingüística podemos cambiar las estructuras mentales que hacen que esa persona tenga fobia a las mariposas, para hacer que elimine de forma permanente esa fobia. Y por cierto, eliminar una fobia puede tardar solo unos minutos, sabiendo utilizar las herramientas adecuadas de la PNL. O sea que la PNL me ayuda a eliminar los archivos que una persona codificó cuando aprendió una fobia. Sí, así es, los elimina. Entonces la fobia desaparece. Y en cuestión de minutos. Así es. Pues es simplemente impresionante eso, ¿eh? ¿Qué más hay para ese diplomado? También vamos a enseñar las líneas de tiempo, que lo que son, bueno, para empezar es importante conocer nuestra manera de representar el tiempo en nuestra mente. El tiempo es algo subjetivo y nos puede mantener en un estado no bueno, no favorable para nuestro bienestar y para el logro de nuestras metas. Así que al entender cómo representamos el tiempo en nuestra mente, podemos cambiar esto si no es adecuado para nosotros. O sea, la percepción del tiempo, pues eso sí es diferente para cada persona. ¿Me puedes dar un ejemplo de esto? Claro, por ejemplo, si representamos el pasado de manera muy cercana a nosotros, traemos el pasado encima y tal vez esto está impidiendo que avancemos en nuestros proyectos. Si vivimos mucho en el pasado o si lo percibimos cerca, podemos utilizar la PNL para poner los archivos del tiempo en su lugar y eso nos permitirá mayor libertad de trabajo y funcionamiento. Claro, es como liberarte del pasado o poner en orden tu percepción del pasado. ¿Qué más tenemos para el siguiente módulo? Ok, en el módulo 7 hablaremos sobre la motivación. Y a mi parecer esto es vital porque aquí vamos a entender y explorar nuestras maneras de motivarnos y si estamos logrando lo que nos proponemos o no. Si no es así, si no estamos logrando lo que nos propusimos, podemos seguir procedimientos para hacer ajustes y cambios para tener mejores estrategias de motivación. Lo mismo sucede con nuestra manera de crear cosas nuevas. Y todo esto se puede aprender usando las técnicas y herramientas de la PNL. Los cambios se dan y ya no vuelve uno a ser la misma persona que antes porque se van limpiando, se van erradicando los bloqueos y las limitaciones. Así que, como ves, Paco, en este módulo exploraremos la forma en que nos motivamos y enseñaremos la forma correcta de implantar técnicas de motivación eficaces. Esto se oye sensacional. Fíjate que muchos de nosotros no tenemos formas de motivarnos que funcionen adecuadamente, o por lo menos en el 100% de los casos. Típico de Año Nuevo, queremos empezar el nuevo año bajando de peso. Ya a las pocas semanas pues, se nos olvida eso y la motivación desaparece. Pues si yo puedo aprender formas de mantenerme motivado, eso seguramente va a impactar directamente en mi productividad personal, ¿no? Sí, tu vida cambia totalmente. Eso está muy emocionante. ¿Qué más tenemos en el diplomado?
Ya entrando en el módulo 8, cubriremos lo relacionado al lenguaje de influencia. A mí me fascina esta parte porque la influencia se aprende para usar, para persuadir y para convencer a los demás. Y por eso se van a enseñar los patrones de inducción para inducir ciertos estados y presuposiciones para lograr cambios a través del lenguaje. Es el uso del lenguaje de manera sutil y que muchas veces no se capta conscientemente. Y también van a aprender a usar la metáfora o la analogía al comunicarse para no decir directamente lo que se quiere comunicar y que de esta manera siga habiendo empatía y cuidado. Fíjate, ahorita que comentas eso, yo sé que los grandes líderes y personajes de la historia utilizan la metáfora como una manera efectiva de influir y persuadir a masas o a grupos grandes de personas. ¿Es esto de lo que estás hablando? Sí, exactamente, solo que en el diplomado vamos a enseñar la forma adecuada de hacerlo con pleno conocimiento de causa. Hay ciertos principios que deben ser conocidos y entendidos para que la influencia pueda tener lugar. Bueno, hay personas que quieren influir en otros y se nota como una desesperación, es como muy abrupto, brusco la manera como quieren influir en otros. ¿Qué pasa con la sutilidad al influir? La influencia de la que tú hablas, que se nos va a enseñar, ¿puede ser lograda de manera sutil? Sí, claro, y de esta forma no se nota que lo que haces, lo haces de manera intencionada. Es como disfrazar tu intención para influir. Así es. Pues es genial eso. ¿Qué más tenemos para el diplomado? En el módulo 9 vamos a explorar ampliamente las creencias y como ya dijimos, las creencias son las ideas y las convicciones que tenemos acerca de nosotros mismos, de los demás y de nuestro mundo y son importantes de explorar porque nos definen y orientan y además orientan nuestra percepción y por lo tanto nuestro comportamiento. Como ya te mencionaba al principio del webinario, pues las creencias muchas veces son impuestas y las defendemos como si fueran nuestras. Pueden servirnos o pueden limitarnos. Sí, ya habíamos hablado sobre esto, pero igual quisiera que me dieras otro ejemplo. Por ejemplo, el tener miedo a hablar en público es sumamente limitante y la creencia es que no somos buenos para hablar en frente de la gente. Pero tal vez si cambiáramos esa creencia y creyéramos en que podemos desarrollar la habilidad, habría otras oportunidades para desarrollarnos. Muchas de nuestras limitaciones tienen que ver con nuestras creencias y nos impiden ser quienes realmente podríamos ser. Entonces, a mí me resulta paradójico que en muchas ocasiones queremos ser o hacer algo, pero nuestras mismas creencias limitantes nos lo impiden. Y esto es un factor que crea una enorme frustración en la persona. Pero afortunadamente la programación neurolingüística ha desarrollado técnicas para explorar las creencias y ejercicios para cambiarlas. Pues esto es simplemente increíble. Ileana, estamos llegando ya al último módulo del diplomado. ¿De qué se trata? En el módulo 10 vamos a rematar con el tema del modelaje. Y esta es la observación de la manera en que una persona actúa para tener éxito en cualquier área y poder reproducir su comportamiento y actitud con los lineamientos que se han demostrado a lo largo del curso para lograr algo semejante. Podemos modelar o sacar las pautas verbales y no verbales, actitudes y comportamientos de las personas que queremos modelar para después seguir esas mismas pautas y lograr, si no lo mismo, algo muy similar. Y se aprende aplicando las herramientas de programación neurolingüística. O sea que yo puedo aprender a modelar a alguien que tiene éxito en su área. Sí, así es, exactamente. Bueno, a ver, creo que ya sabes lo que te voy a preguntar. Sí, me vas a pedir un ejemplo. A ver, por supuesto, dame un ejemplo. Por ejemplo, si admiramos a alguna persona por su tenacidad y persistencia, se pueden copiar esas características después de fijarse en las pautas de comportamiento verbal y no verbal y la actitud de la persona que tiene esas cualidades o características y usar esas pautas para lograr lo mismo. O sea que al hacer lo anterior, esto que acabas de decir, puedo implantar en mí características muy similares a las que hace esa persona para ser un experto en su área. Sí, así es, exactamente. Híjole, Ileana, pues después de ver y escuchar todo lo que nos has dicho, quiero decir a todos nuestros amigos que se encuentran presentes en la sala del webinario que este diplomado tiene varias características que difícilmente se van a encontrar en otro lado. ¿Por qué digo esto? En esta edición del diplomado
van a aprender las técnicas y herramientas más profundas que la programación neurolingüística tiene para lograr el cambio y la transformación personal. Van a conocer información útil y relevante sobre las formas de trabajo de la PNL y la expansión mental y personal. Van a poder aplicar de manera inmediata la información para crear cambios en el corto plazo en su persona y en el ambiente inmediato que lo rodea. El diplomado entero va a ser impartido por dos instructoras que, en mi opinión, son simplemente geniales. Una de ellas, obviamente, eres tú, Ileana, y la otra es Lucy Whitehouse. Ambas instructoras tienen una amplia y extensa trayectoria en áreas de programación neurolingüística, psicología, humanismo y desarrollo personal. Y antes de continuar, para aquellas personas que no sepan quién es Lucy Whitehouse, aquí les presento algo de lo que esta persona tan inquieta ha conseguido hacer en su vida. Quiero decirles que hay pocas personas tan creativas y talentosas en el desarrollo de programas, cursos y métodos de capacitación y desarrollo personal como Lucy Whitehouse. Así que, como podrán ver, con Lucy y con Ileana vamos a tener un elenco súper estelar de instructoras para atender perfectamente a cada uno de los participantes en este diplomado. El diplomado entero va a constar de 80 horas de instrucción, mismas que nos van a permitir introducirnos en las áreas más profundas de la PNL, y esas 80 horas se van a dividir en 10 módulos, donde cada uno de ellos tiene una duración de 8 horas continuas. Cada módulo, como ya nos lo dijiste, Ileana, es 100% vivencial. Es teórico, cierto, pero es también extremadamente práctico. Así que, como podrán ver, este será un evento que estoy seguro, así como ha habido docenas de otros participantes a ediciones anteriores del diplomado, yo estoy seguro que este diplomado va a cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo no va a poder cambiar tu vida si las grandes personalidades de la historia de la humanidad han sabido y conocido de formas eficientes de relacionarse y dirigirse con los demás? En este diplomado vas a conocer estas herramientas a detalle. Exactamente en la parte inferior de esta pantalla acaba de aparecer los detalles sobre este diplomado. El cupo que vamos a manejar es muy reducido porque seguramente ya sabes que manejamos un alto estándar de calidad en todos los cursos que impartimos aquí en Estrategias de Aprendizaje. Pues bueno, acercándonos ya al final de este webinario y sin más que agregar, creo que es momento de concluir. Ileana, ¿hay algo más que nos quisieras comentar? Pues para concluir mi participación el día de hoy, quiero despedirme con una gran frase de Karen Lam. Esta es una frase que me encanta porque me motiva enormemente a hacer las cosas que quiero realizar en mi vida. Y va como sigue. Un año después, desearás haber comenzado hoy. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se dieron cita el día de hoy. Espero verlos muy pronto en el diplomado en PNL, aquí en Estrategias de Aprendizaje. Que tengan un hermoso día. Muchas gracias, Ileana. Y qué gran frase, ¿eh? De verdad, qué gran frase. Lo cierto es que el éxito es mejor salir a buscarlo que esperar a que llegue. Yo igualmente quiero despedirme de todos, no sin antes agradecer su tiempo para este webinario sobre el diplomado en programación neurolingüística aquí en Estrategias de Aprendizaje. Espero que la información que nos ha compartido Ileana el día de hoy haya sido de mucha utilidad. Les deseo a todos y cada uno de ustedes que sigan teniendo una excelente semana. Muy buen día.